Bueno, y preocupación existe en el mundo porque la paz en Medio Oriente duró solamente pocas horas tras el esperado anuncio de un cese al fuego por un acuerdo entre Israel y los milicianos de Hamás. Lamentablemente, las fuerzas de defensa israelíes perpetraron una serie de ataques en la zona durante las últimas horas y de hecho ya se reportan más de 80 fallecidos y más incluso de 200 heridos en el último tiempo. Este es el escenario, ¿cierto? Luego de que durante esta mañana el primer ministro Benjamín Netanyahu acusara a Hamás de crear una crisis a última hora y que la reunión que se iba a realizar su gobierno para ratificar el acuerdo se postergaba. Supuestamente se va a realizar este día viernes, aunque no se ha dicho el horario. ¿Será posible conseguir un alto al fuego total en Gaza? Lo vamos a analizar el día de hoy junto a Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central, quien ya está con nosotros. Muchísimas gracias, ¿cierto?, por conectarte a esta hora en Mega Noticias Ahora. Buenas tardes, Paloma. Un placer saludarla. A sus órdenes. Bueno, analizando lo que ha pasado durante las últimas horas, ¿cierto? Este cese al fuego, la tregua histórica, ¿cierto?, que se logró después de conversaciones entre Estados Unidos, Egipto y Qatar, que mantuvieron durante mucho tiempo para lograr este documento, ¿cierto?, acuerdo de 3 fases para comenzar a caminar hacia el fin de la guerra y que en menos de 24 horas se deshace, podríamos decir así, porque continuaron los ataques y no de manera, podríamos decirlo, superficial, porque estamos hablando ya de casi 100 muertos en Gaza nuevamente. ¿Qué cree usted? ¿Será posible que este acuerdo comience a funcionar? Porque hay que recordar también que habían dicho que iba a comenzar este domingo, o sea, todavía estábamos fuera del periodo en que iniciaba esta tregua. Bueno, ojalá que este haz de luz, que significa el acuerdo de cese del fuego, no se frustre. Efectivamente, lo que usted señala tiene enorme gravedad, porque más de 80 muertos, más de 2 centenares de heridos por acciones de fuerza en la Franja de Gaza, por incursión israelí, por cierto, que coloca un elemento de tensión y una interrogación en lo que es la implementación del acuerdo. Este acuerdo requiere, por cierto, de decisión y de buena fe en cuanto al cumplimiento del acuerdo. Y no va a ser fácil porque quienes están implicados en este conflicto son liderazgos muy radicalizados. El liderazgo de Netanyahu y su entorno en Israel es un liderazgo radicalizado y el de Hamás también. Entonces, costó mucho construir este acuerdo. Efectivamente, el trabajo de Qatar, de Egipto, de Estados Unidos, acompañando esta situación y muchas veces presionando el acuerdo, fue esencial. Pero este acuerdo, que contempla 3 fases, como usted señala, si uno observa los elementos que están implicados en estas fases, requieren de esto que yo señalo: decisión y buena fe de cumplimiento, partiendo por la primera fase, que contempla un intercambio de personas, porque aquí están implicadas personas, de rehenes israelíes, partiendo por 33, dando prioridad a mujeres y niños, y por otra parte 1.200 palestinos presos en Israel, y que incluye 110 que están condenados a de por vida. Entonces, ese primer elemento que contempla la fase 1 requiere, como digo, de una decisión y de una voluntad de implementación clara. Luego, también en la primera fase está el retiro gradual de tropas israelíes del corredor Filadelfia, que son 14 kilómetros que separa Gaza de Egipto, y muy particularmente lo que tiene que ver con la preparación del cruce de Rafah, que es un cruce fronterizo entre Gaza y Egipto, que tiene especial importancia porque por ahí es donde transitan personas, es lo que permite evacuar civiles heridos y también el retorno de desplazados. Y lo que es el hecho de que pueda llegar ayuda esencial, ayuda humanitaria para la sobrevivencia de personas en la Franja de Gaza. El acuerdo contempla
600 camiones diarios que debieran llegar con este tipo de insumos, que son insumos tan básicos como agua, alimentos, elementos médicos. Entonces, esta primera fase tiene ese elemento y debiera partir, de acuerdo a lo que es lo negociado, con fecha y hora muy precisa, a las 12:15 del próximo domingo. Ahora, ciertamente, y usted lo dijo muy bien, Paloma, esto requiere también de una aprobación del gobierno israelí, y el gobierno israelí ha tenido tensiones internas. Hay uno o dos ministros que han amenazado con renunciar si no se siguen las acciones bélicas. Sí. Y esto debiera haber sido votado hoy día en el seno del gobierno israelí, en el gabinete israelí, quedó postergado para mañana. Se dice que mañana en la mañana. Bueno, ojalá esto pueda prosperar, porque, le digo, es la esperanza demandada por el mundo, por su institucionalidad. Recordemos que incluso hay una resolución de llamado al cese al fuego del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que no fue vetado en su momento por Estados Unidos, y ello está ahí con necesaria implementación. Entonces, están muchos elementos comprometidos para que esto pueda avanzar y convertirse realmente en un primer paso, porque sí. el fuego es un paso. Bueno, Edgardo, también hablemos un poco de Netanyahu, ¿cierto? Porque fue él quien menciona que Hamás había incumplido parte de este acuerdo y por eso él daba marcha atrás a lo poco que se había avanzado, ¿cierto? Y comienzan los ataques. Pero también sabemos que él es una figura que está bien en entredicho porque han habido protestas durante todo este tiempo en contra de su gestión y sobre todo lo culpan de esta guerra, ¿cierto? Y además de la cantidad de rehenes que todavía permanecen en la Franja de Gaza. ¿Cómo crees tú que podría afectar esta tregua a su gobierno? ¿Podría ser algo positivo, negativo, pensando 100% en Netanyahu? Dicho de manera muy directa, para cualquier grupo racional de personas, el primer bien que hay que lograr es la paz. Y por supuesto de que si un camino necesario para poder lograr la paz y el entendimiento es un alto al fuego, terminar las hostilidades bélicas, las acciones bélicas que han costado más de 46.000 vidas en la Franja de Gaza, sí. Y partió con otra acción brutal, terrorista, que fue la de Hamás, y que, bueno, costó el número de vidas que sabemos, más de 1.200 personas, rehenes que todavía permanecen, los rehenes por eso que forman parte además de la negociación. Bueno, cualquier aproximación racional, humana al tema y de personas y grupos de personas debiera ser demandar la paz, y esto también vale para el pueblo israelí, ¿no? Yo pienso de que efectivamente Netanyahu debiera escuchar esas voces y no las voces radicalizadas de las cuales él forma parte, porque no podemos olvidar de que él formaba parte de los grupos que, entre otras cosas, siendo todavía un líder muy joven, frustró en los acuerdos que pudieron haber el año 2003 haber generado un cuadro de avance muy importante para poder haber logrado la paz. 93, perdón, el año 93, hace más de 30 años, ¿no? Los acuerdos de Oslo que fueron frustrados. Recordemos que Rabin fue asesinado y Hamás derrotó políticamente en la Franja de Gaza al Fatah y al liderazgo de nada menos que de Arafat. Entonces, todo ello está presente, forma parte de la historia, por eso que este es un conflicto tan complejo. Y este acuerdo de cese del fuego abre una esperanza, y espero que esa esperanza no se frustre, aun cuando es difícil poderlo, son difíciles los elementos que hay que implementar. Luego, la fase 2, que tiene que comenzar a negociarse 16 días después de la tregua, o sea, iniciada la tregua, 16 días después debiera iniciarse la segunda fase de negociación, que implica, entre otros aspectos, la liberación de los últimos rehenes, incluyendo soldados israelíes que están como rehenes, para después dar lugar a una tercera fase que implique ya el retiro de las tropas israelíes de Gaza, y el inicio
de la reconstrucción de dicho territorio. La reconstrucción de ese territorio va a costar años. Sí. Y la cantidad de recursos que va a haber que invertir allí son enormes. Y va a tener que haber ayuda internacional para ello, porque los recursos propios es imposible. Entonces, este es un proceso donde el primer paso es el alto al fuego, como le digo, ampliamente demandado, y aquí se requiere de voluntad, de buena fe para que esto se implemente. Netanyahu, claro, utilizó como argumento para retrasar y llevar esto al gabinete, al gobierno israelí, el hecho de que los líderes jamás estaban exigiendo ellos elegir quién eran las personas que debían ser liberadas en este intercambio de prisioneros por rehenes. Pero no sabemos hasta cuándo eso es real, porque los líderes jamás han desmentido aquello, que ellos no han colocado obstáculos para implementar los acuerdos tal cual fueron desarrollados o convenidos. Entonces, bueno, pareciera ser que el tema de la tensión interna en el gobierno de Israel está provocando algunos efectos no positivos. Sí, bueno, hablábamos de la figura de Netanyahu, que sabemos, hay que ver lo que sucede, si es que se cumple o no esta tregua, porque podría afectar ciertamente lo que le queda de gobierno, una figura que ha sido bastante criticada también en su propio país. Pero además, ayer, ¿cierto?, se dio una figura bastante extraña, porque antes de que incluso el presidente estadounidense Joe Biden anunciara que se había logrado esta tregua, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, ya había publicado en su red social Truth Social, ¿cierto?, que se había logrado este acuerdo, como más que nada diciendo que era un logro de él, ¿cierto?, de manera un poco implícita, porque hace algunos días atrás había mencionado que si es que él llegaba a gobernar y esta guerra seguía, la situación iba a ser tremenda. ¿Cree usted que el factor Trump tuvo que ver en lograr este acuerdo o no? Bueno, algo tiene que haber jugado. O sea, las elecciones en Estados Unidos, sin lugar a dudas, que estuvieron presentes en todo este cuadro. Yo creo que Netanyahu no facilitó las cosas para que Biden lograra en su gobierno este alto el fuego. O sea, eso yo creo que está dentro del análisis. El Netanyahu yo creo que se siente más cómodo con Trump que con Biden. Eso dicho de manera muy directa, ¿no?, y muy simple. Pero, y este alto el fuego que venía siendo demandado mucha fuerza, que como digo, incluso contó con una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no fue vetada por Estados Unidos, sino que se abstuvo, y la abstención no implica ejercicio del derecho a veto. Bueno, pero no se avanzó en aquello. Entonces, esto va a quedar para el análisis cuánto la situación en el Medio Oriente influyó en las elecciones de Estados Unidos y sus resultados, cuál fue el rol jugado por esta figura que naturalmente yo la ubico como una figura con un estilo radicalizado y tensionante como es Netanyahu, que además se retroalimentan el liderazgo radicalizado, se retroalimentan entre ellos, porque también a Hamás y a su liderazgo también polarizado y radicalizado le sirve este cuadro de tensión permanente con Israel, y todo otro liderazgo es acusado de débil, cuando la debilidad podría significar el negociar realmente de buena fe y lograr construir una paz durable en esa zona que tanto lo necesita, y el mundo lo necesita. Claro, bueno, habrá que ver lo que pasa este día domingo, si es que se comienza a respetar o no esta tregua. Obviamente todos esperamos que sí, ¿cierto? Que comience ya este cese al fuego después de 15 meses ya de conflicto, con casi ya 50.000 muertos ahí en la Franja de Gaza. Y lo decías tú, Edgardo, con una tarea de reconstrucción tremenda, un sufrimiento, ¿cierto?, también de la población en ese lugar. Muchísimas gracias por conversar hoy día con nosotros, que te vaya muy bien. Gracias, Paloma, ha sido un placer saludarte. Que te vaya bien, chao, chao.